Fragmentos de Gracia. Pastor Paulo Jr. Doblado al español. Por Jaciel Zárate Rivera. ¿Qué es la gracia? Es un favor que nosotros no merecemos. Algo que no merecíamos y sin merecerlo, Él nos dio ese favor y lo hizo por nosotros. Nosotros necesitamos entender lo que dice la palabra, que todos pecaron, y destituidos de la gloria de Dios están. Todos pecaron. ¿Usted sabe lo que quiere decir eso? Que tú eres un pecador, tú fuiste concebido en un vientre de pecado. Tú tienes la contaminación, la infección del pecado. El pecado te depravo, te degrado. ¿Sabes por qué tú eres malo, iracundo, perverso? ¿Por qué tú te inclinas a las cosas iracundas, perversas? Por causa del pecado. Tú intentas hacer el bien, pero no lo consigues. Por causa del pecado. La maldad tú no la quieres, pero la vives, haciéndola, por causa del pecado. El pecado te condenó. Tú estabas condenado, sentenciado. Entendamos esto. Dejemos de creer en ese cristianismo cultural, en ese cristianismo tradicional de tu país y cree en lo que la Biblia dice. La ley vino. ¿Para qué la ley vino? Cuando la ley de Dios surgió, cuando los 10 mandamientos surgieron, cuando la Biblia, los mandamientos surgieron, despertaron en nosotros el pecado. O sea, la ley fue creada para manifestar en nosotros el pecado. Porque nosotros por el pecado, no conseguiríamos obedecer la ley. La ley dice no matarás, no hurtarás, no adulterarás, ama a tu prójimo. En fin, muchas ordenanzas. Por causa del pecado, que está en nosotros, nosotros no conseguimos obedecer la ley. No existe alguien que nunca mintió, que nunca dijo una palabra deshonesta, no existe nadie que nunca pecó en el pensamiento, nadie que nunca tuvo maldad en el corazón. Todos tenemos. Y cuando nuestro pecado es confrontado con la ley, Él se manifiesta, porque nosotros no podemos obedecer la ley, porque ella vino para revelar nuestro pecado. Todas las veces que nosotros vemos la ley, nosotros quebrantamos la ley. Todas las veces que nosotros miramos los mandamientos, quebrantamos los mandamientos. Nosotros no conseguimos cumplir la ley. Y al quebrantar la ley, ¿nosotros qué nos atraemos? Condenación. Por quebrantar la ley de Dios, nosotros somos condenados. La Biblia dice que hay una separación entre Dios y nosotros, y se llama pecado. Todos pecaron y destituidos de la gloria de Dios están. Destituidos, separados, no tenemos parte con Dios. Por causa del pecado. ¿Qué Dios hace? Aquí tú tienes que entender, criatura divina, aquí usted tiene que entender por qué no puedes faltar a la iglesia, porque tienes que leer la Biblia regularmente, porque tienes que orar regularmente, porque tienes que valorizar a este Dios tremendo. Ahora tienes que entender este amor, ahora yo te voy a mostrar, que Dios no es cualquier cosa, que Dios no es un utensilio para usar los fines de semana. Que Dios no es solo venir los fines de semana, para culturarlo de forma religiosa. Que Dios es todo y en todos. Que el amor de Él es lo único que no nos deja ser muertos, exterminados. Te voy a decir algo, yo estoy predicando aquí, fui usado de una forma poderosa. Si Dios me mandara al infierno ahora, después de ser usado de esta forma, Él sería totalmente justo. Si Él me mandara al infierno ahora, de la manera que estoy siendo usado, después de haber predicado aquí en este lugar de esta manera, Él no dejaría de ser justo, porque yo merezco el infierno. ¿Qué es la gracia? Si como yo merezco ir al infierno, Él viene y paga el precio por los pecados y transgresiones míos. Así como yo estoy equivocado, culpado, tú no estás culpado, equivocado, nosotros merecemos ir al infierno. Asimismo yo te voy a absolver, el precio que tú tenías que pagar, mi hijo lo paga en tu lugar. Esto es la gracia. ¿Qué es la gracia? El favor inmerecido, nosotros no merecemos ir al cielo, nosotros no merecemos ser salvos. Pero por su gracia nos salva, para que nosotros tengamos acceso a la salvación, la vida eterna, y el Espíritu Santo. Alguien tuvo que pagar ese precio en nuestro lugar. Jesús muriendo en la cruz por nuestros pecados, la ira que tendría que venir sobre nosotros, vino sobre Jesús. La condenación que venía para nosotros vino sobre Jesús. El precio que nosotros teníamos que pagar, Jesús lo pagó en nuestro lugar. Él murió en nuestro lugar para que nosotros viviéramos junto con Él. Él amó de tal manera a la raza humana, la cual está podrida en pecado, es inmunda, ella merece ir al infierno, pero el amor de Dios es tan grande que dio a su único hijo, a su hijo unigénito por precio de sangre a cambio del hombre. No miremos el sacrificio de la cruz como una película, dibujo animado, o un cuento histórico. Mira al Hijo de Dios, siendo escupido, abofeteado, azotado, lacerado en aquella cruz. En esa cruz era donde deberíamos estar nosotros.
Él bajó al infierno, éramos nosotros los que deberíamos bajar al infierno. Él fue escarnecido, éramos nosotros los que deberíamos ser escarnecidos. Él fue traspasado, éramos nosotros los que deberíamos ser traspasados. La ira que vino sobre él, tenía que haber venido sobre nosotros. Nosotros tenemos que entender lo que Dios está queriendo decir. Que mi gracia te baste. Señor, cúrame, no, Señor, bendíceme, no, Señor, dame un auto, no, Señor, dame lo que quiero, no, ¿por qué? Porque mi gracia te basta. ¿Qué es lo que nos está queriendo decir? Solo con el hecho de que no los haya consumido con mi ira les baste. Solo con el hecho de que yo les haya cancelado sus pecados les baste. Solo el hecho de que yo les haya dado mi único hijo en el lugar de ustedes les baste. Yo no necesito hacer más nada. Solo el hecho de que yo haya comprado la resurrección de ustedes, haber escrito sus nombres en el libro de la vida, les baste. En donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. ¿Cuándo es que el pecado abundó? Cuando la ley fue revelada, el pecado se generalizó, se reveló, abundó. Todos nos hicimos pecadores cuando la ley fue manifestada. Nosotros, cuando somos confrontados con la palabra de Dios, nos damos cuenta cuán pecadores somos, cuán merecedores del infierno somos. Ahora démonos cuenta, ¿quién es este Dios? Donde abundó el pecado, superabundó la gracia. La ley expuso el pecado, vino Jesús y abundó en gracia. ¿Por qué? Porque grande fue la exposición del pecado, pero mayor fue el sacrificio de Jesucristo al punto de cubrir todos los pecados de la humanidad. Así superabundó la gracia. El efecto del pecado fue tan fuerte que condenó a la humanidad entera, pero el sacrificio de Jesús fue mayor y más fuerte. Amén. Fragmentos de gracia. Pastor Paulo Jr. Doblado al español. Por Jaciel Zárate Rivera.